Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé y hoy os traigo un complemento que es la capotita del conjunto Belén que estamos haciendo para prematuro, ¿vale? Esto va a conjunto con el body que ya lo tenéis en el canal. Mirad, vamos a hacer una serie de cositas para prematuro que me he dado cuenta que hay poco y quiero que los bebés pequeñitos también tengan cositas lindas, que no les estén grandes, pobrecitos míos. ¿Vale? Pues vamos a empezar hoy con la capotita. El body ya lo tenemos, vamos a hacer la capotita. Mirad qué bonita nos ha quedado. Fácil, muy fácil de hacer, muy fácil, de verdad que sí. Trabajado como todo el conjunto, que lo estamos trabajando con el bambú. Con el bambú de Lanas Rubí. Como siempre os dejo el enlace abajo del vídeo, hay una descripción, la desplegáis, que hay una flechita, la desplegáis y os sale el enlace si queréis trabajar el mismo material con el que yo he trabajado y sabéis que tenéis el 10% de descuento en Lana Rubí poniendo el código que yo os dejo abajo escrito, ¿de acuerdo? Bueno, pues en cualquier material que compréis, no es solamente en este, sino en cualquier cosa que compréis poniendo el código que yo os dejo, tenéis el 10% de descuento. Pues nada, deciros que hemos trabajado con agujitas del número 3, todo lo que es el gorrito. Hemos trabajado con agujitas de crochet del 2,5 para hacer el cordoncito, pero que esto es opcional. Podéis poner un lacito, podéis poner cualquier otro tipo si no queréis hacer esto de crochet, ¿vale? ¿Qué más deciros? Que nada, que os dejo aquí con el paso a paso, que es muy fácil de hacer, que lo pongáis en práctica con esta sedosidad que tiene el bambú. Si habéis hecho el pelele o habéis visto el tutorial del pelele, explico las propiedades que tiene este hilo, que es ideal para pieles sensibles. ¿Vale, amores? Bueno, pues nada, os dejo aquí con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar la capotita del conjunto Belén, que ya sabéis que va a conjunto para prematuro, con nuestro body, que ya lo tenéis en el canal. Pues vamos a hacer ahora la capotita. Y vamos a empezar montando 7 puntitos. Tenemos 7 puntitos. Voy a retirar esto un poquito hacia atrás para que se vea mejor. Aquí, vale. Y ahora vamos a empezar. La primera vueltecita, vamos a hacer un punto del derecho, echamos hebra, un punto del derecho, echamos hebra, un punto del derecho, 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 hebra y terminamos con un punto del derecho. Las vueltas del revés todas serán del derecho. Todas las vueltecitas del revés serán del derecho. Iremos haciendo aumentos en la vueltecita del derecho de la labor. ¿Vale? Entonces esta la hacemos toda a punto del derecho. Y ahora seguiremos haciendo aumentos. Os voy a explicar cómo va a ser la siguiente vueltecita. Ya he terminado esta. Y ahora, la siguiente vueltecita, tercera vuelta de los aumentos. Mira, empezamos con un punto del derecho, pues ahora 2. 1 y 2 puntos del derecho. Hebrita, 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos del derecho. Que no he cogido la hebra. Hebra, 2 puntos del derecho. Hebra y terminamos con un punto del derecho. Siempre terminamos con un punto del derecho. Vuelta del revés, toda entera del derecho. Esta cornillita de capotita es muy fácil y le podemos dar la medida que queramos según los aumentos que le vayamos haciendo. Ahora, cuando vayamos a empezar, en vez de 2, vamos a empezar con 3 y así va a pasar en todas las vueltas. Ahora, empezamos
la siguiente vuelta de aumentos. Hemos empezado cuando empezamos con una, luego con dos y ahora vamos a hacer 1, 2 y 3. Hebrita 1, 2 y 3. Hebrita 1, 2 y 3. Hebra 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 y siempre terminaremos con un punto del derecho. La vuelta del revés ya sabemos que todas del derecho. Así iremos aumentando, la próxima 4, la próxima 5 y yo me voy a quedar haciendo aumentos hasta ver la cornilla que necesitamos para nuestro tamañito, ¿vale? Yo dentro de un momentito vengo y te digo cuántos aumentos hemos hecho. 4, 5, 6, ya os iré diciendo conforme yo vea la cornillita, el tamaño que necesitamos. Bueno, corazones, hemos ido aumentando hasta tener un total de 10 caladitos. 10 son, Pepi, momento. Sí. Sí, 10 caladitos tenemos que tener. Desde que empezamos tenemos que tener 10 caladitos. Para ello hemos estado aumentando hasta tener 10 puntos y hebra. 10 puntos y hebra, ¿vale? Bueno, pues ya he terminado la vuelta del revés, ya estoy en la vuelta del derecho y ahora voy a hacer una vuelta del derecho dejando los 12 últimos puntos en una aguja auxiliar y voy a trabajar con el resto. Y esto lo dejo en una aguja auxiliar que la tengo por aquí, ¿vale? Entonces todos estos puntos los trabajo a punto bobo. Cuando me falten 12 puntos los dejo, que eso será para luego cerrar lo que es la estrellita que forma la coronilla. Y entonces, una vez que dejemos los 12 puntos metidos en la aguja auxiliar, trabajaremos unas cuantas vueltas a punto bobo. Pero no os voy a decir cuántas porque no lo sé, tengo que trabajarlo. Lo voy a trabajar, voy midiendo, voy calculando y yo vengo enseguida y te lo cuento. Para que tú lo hagas fácilmente. Entonces, sigo hasta que me queden 12 puntitos. Es la última, el último, esto. Esto de aquí es lo que tenemos que dejar en espera, porque si os dais cuenta es un remolinito, lo que es toda la coronilla. ¿Veis? Es un remolinito que va haciendo así. Bueno, pues sigo. Trabajando. Y aquí ya estoy llegando. A ver, paso el caladito y tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12. El caladito también lo voy a dejar 13. Vamos a dejar 13 puntos, ¿vale? 13 puntos son los que voy a meter en mi aguja auxiliar. Vale, ya lo tengo aquí metido. Y ahora voy a trabajar con estos puntos que tengo aquí unas cuantas vueltas de punto bobo. Esta es la primera y voy a ver cuántas más hago, porque aquí tenemos que meter el dibujito, el mismo dibujito que le hemos hecho a nuestro pelele. Esto de aquí, de las manguitas, y esto que tiene aquí en el pecherín, lo vamos a hacer también en el gorrito, ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar haciendo vueltecitas y vengo enseguida y te digo. Bueno, ya tenemos hechas las vueltas correspondientes. Antes que nada, quiero deciros que hemos dejado 12 al final en la aguja, ¿vale? 2, 4, 6, 8, 10 y 12. El del caladito lo he metido aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a trabajar ahora. A punto bobo hemos hecho 6 vueltas. 6 vueltas a puntito bobo desde que metimos los puntitos en la aguja auxiliar. Esa vuelta cuenta como 1 y después hemos hecho 5 más. A partir de aquí vamos a empezar a hacer el dibujito, ¿vale? Y vamos a hacer 4 vueltecitas
a punto liso. Significa que esta vuelta a punto del derecho y la siguiente a punto del revés. La siguiente a punto del derecho, la siguiente a punto del revés. Bueno, yo voy hasta con ustedes. Vamos a hacer esta del derecho. Todos los puntitos del derecho. Voy a hacerlo toda esta vueltecita del derecho y vuelvo cuando empecemos la siguiente. Segunda vuelta, revés de la labor, después de hacer las vueltas de punto bobo. Y esta la haremos del revés, para trabajar a punto liso. Tercera vuelta, punto del derecho. Cuando trabajo a punto liso, el primer punto siempre lo hago, corazones. Esta es la tercera vuelta, que la haremos toda entera del derecho. Cuarta vuelta, toda entera del revés. Me quedo haciendo esta, tercera vuelta del derecho, cuarta vuelta del revés y haremos una quinta vuelta del derecho. ¿De acuerdo? Al empezar la número 6, que estoy ya en el revés de la labor, estoy de vuelta. Ya estoy en la vuelta del revés, vuelta número 6, y la vamos a hacer del derecho. Esta vuelta que nos pertenecería a punto del revés, la vamos a hacer del derecho, para que nos salga la ondita que queremos en el dibujito. Esta, amores, mirad. Esta ondita, ¿vale? Esta ondita es la que nos va a salir haciendo ahora mismo esta vueltecita del derecho. Bueno, pues ahora os digo cómo seguimos. Hacemos esta vueltecita del derecho. Cuando terminemos y estemos en el derecho de la labor, haremos una del derecho y después haremos una del revés. Y cuando termine, estoy de vuelta. Digamos que al terminar esta, vamos a hacer dos vueltecitas a punto liso. Y vuelvo para continuar con el dibujito. Ya hemos terminado las dos vueltecitas a punto liso. Vamos a hacer el dibujito. Y hacemos un punto del derecho, hebra y dos puntos juntos del derecho, hebra, dos puntos juntos del derecho, hebra, dos puntos juntos del derecho. Si habéis hecho el body, ya sabéis cómo se hace este dibujito. ¿Vale? Me quedo terminando esta vueltecita. La siguiente, que es vuelta del revés, también la haremos al derecho. Tercera vueltecita del dibujo. Pues ahora, en vez de empezar con un punto del derecho, empezaremos con dos, para intercalar un poco el punto. Dos puntos del derecho, hebra y dos puntos juntos. Hebra y dos puntos juntos. Hebra y dos puntos juntos. Así terminaremos esta vueltecita y la siguiente también la haremos del derecho. Ya lo tenemos terminado y ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta aquí. Vamos a hacer dos vueltecitas a punto liso, que son estas que están aquí, ¿vale? Luego haremos una vueltecita del derecho. Bueno, voy a hacer las dos vueltas de punto liso y vuelvo. Y os voy diciendo cómo continuamos. Hemos hecho dos vueltecitas a punto liso y ahora vamos a hacer dos vueltas a punto bobo. Esta del derecho y la del revés también del derecho. Bueno, hemos hecho las dos vueltecitas a punto bobo y yo pensaba continuar con este dibujito, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí una medida correspondiente que no me va a entrar esto. Entonces, ¿qué voy a hacer?
voy a seguir trabajando a punto bobo porque quiero terminar en el frente de nuestra capotita con punto bobo para que tenga cuerpo y asiente bien. Entonces me voy a quedar haciendo unas cuantas, una vez que ya tenemos esto hecho así, me voy a quedar haciendo unas cuantas vueltecitas más a punto bobo y yo vuelvo en un segundo y te digo cuántas hemos hecho, porque esto ya tiene una distancia muy adecuada para nuestra capotita. Mirad, desde aquí es ya lo que es la cabecita de nuestro bebé, ¿vale? Voy a ver cuántas vueltecitas más doy a punto bobo y te digo en un segundo. Ya hemos terminado de tejer la capotita y hemos hecho 6 vueltas más a punto bobo y hemos cerrado, ¿vale? Y ahora, el hilo con el que yo he terminado no lo he cortado. Le he puesto aquí un marcador porque ahora con este hilo voy a recoger puntos por toda esta zona. Pero antes de eso tengo que coser mi estrella. Mira, esto tenemos que coserlo. Y tengo aquí el hilo de comienzo. Es larguito, yo creo que me va a dar para coser. Tengo mi agujita lanera y vamos a coser la estrellita. Vale, mira. Vamos a ponerlo de manera que nos coincidan todas estas hebritas con estas hebritas, ¿vale? Para que al final quede el último punto, tiene que quedar este con este, ¿vale? Entonces, estoy aquí, voy a coger este ladito, que no es el primer punto, pero quiero cerrar el huequecito lo más posible, ¿vale? Desde aquí ahora me vengo a este, que está aquí. Estoy en el derecho de la labor, ¿vale? Estoy cosiendo por el derecho. Ahora me vengo a este otro que tengo aquí enfrente. Me vengo a esta otra hebrita que tengo aquí enfrente. A esta que tengo aquí enfrente. Me vengo a esta que tengo enfrente. Y así voy a estar cosiendo. Bueno, que he cogido lo que no es. Voy a estar cosiendo todo lo que es esta ranurita. Y como digo, tenemos que terminar este con este. Donde termina el punto bobo, aquí tenemos que coser. Que termina la costura, ¿vale? En cuanto que tenga todo esto cosido, vuelvo y empezamos a recoger los puntitos para el pasacinta. Ya tengo cosida la estrellita. Bueno, y ahora vamos a recoger puntitos de aquí. Mirad, yo voy a quitar, este es mi primer puntito. Voy a quitar mi marcador y voy a aprovechar que tengo este puntito aquí para recoger ahora. Mirad, bueno, pues desde aquí voy a ir cogiendo puntos de la parte de aquí abajito. Lo que tenemos que tener en precaución es que los puntos que cojamos hasta llegar a los puntos que tenemos metido en la aguja auxiliar tienen que ser los mismos que en esta parte cojamos, ¿vale? Los mismos en un lado que en otro. Aunque os digo una cosa, sí, lo mismo en un lado que en otro, vale. De acuerdo, venga, pues vamos a coger aquí y saco el puntito. Aquí y saco el puntito. Aquí y saco el puntito. ¿Veis cómo se hace? Aquí y os saco el puntito. Aquí. Bueno, esto es muy fácil. Además, como he dicho, el hilo es tan sedoso que resbala perfectamente. Bueno, me voy a quedar recogiendo todos los puntos que tengo hasta aquí y ahora os comento. Ya he recogido 18 puntitos en este ladito y ahora los puntos que tengo metido en mi aguja auxiliar los voy a meter en esta agujita para poder tejerlos. Voy a quitar el marcador, la aguja auxiliar que está durísima, con mucho cuidadito
lo voy a sacar. Y ahora voy a introducir mi aguja para tejer estos puntos. Bueno, ya tengo aquí los puntos para tejerlo. Los tengo que tejer y sigo recogiendo los mismos puntos en este otro ladito, ¿vale? Los tejo a punto bobo y sigo recogiendo aquí los mismos que he recogido aquí, ¿de acuerdo? Hemos hecho 5 vueltecitas a punto bobo desde que recogimos los puntitos y ahora vamos a hacer los huequecitos para el pasacinta. Hacemos 2 puntos del derecho, echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho, echamos hebra y cogemos 2 puntos juntos. Y así vamos a terminar toda esta vueltecita. Luego haremos unas cuantas más a punto bobo y cerraremos. Pero yo os digo enseguida cómo hemos terminado y cuántas vueltecitas vamos a dar. Corazones, hemos terminado aquí con 3 puntos del derecho en vez de con 2. No pasa nada. Lo terminamos con 3 puntos del derecho y no pasa nada porque aquí haya un puntito más que en el otro ladito. No pasa absolutamente nada. Y ahora ya, a partir de aquí, vamos a empezar a hacer las vueltecitas para rematar el gorrito. Me quedo haciendo, no sé si haré 3, 4, 5, lo iré viendo y enseguida os lo comento a todas y a todos, ¿vale? Según vea yo. Hemos hecho 4 vueltecitas más a punto bobo y ahora ya que estoy en el revés de la labor voy a cerrar nuestro gorrito, ¿vale? Ya estamos terminando y ahora vamos a hacer la cintita. Ya podéis ponerle lo que queráis, una cintita de raso, una cintita hecha con hilo, como queráis. Yo quizás lo haga de crochet. Ahora os diré, lo voy a pensar. Vale, pues me voy a quedar cerrando ya estos puntitos, flojitos, sin tirar, muy flojito. Y ahora continuamos ya, a ver cómo le ponemos, qué cordoncito le hacemos. He decidido que sí, que el cordoncito lo voy a hacer de crochet. Mirad, para la que sepáis o para la que no sepáis, lo voy a explicar como yo lo hago. Es muy fácil, muy fácil. Vamos a hacer cadenetas. Yo empiezo dándole la vuelta a la agujita y hago una cadeneta. Cojo hebrita y la saco por aquí. Esta es mi primera cadeneta, que es la de comienzo, no se cuenta. Ahora cojo hebra y saco 2, lo voy a contar, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me voy a quedar haciendo cadeneta hasta yo ver la longitud deseada y vuelvo enseguida. Hemos hecho un total de 120 cadenetas, 120, ¿vale? Y ahora vamos a hacer puntos bajos en cada una de ellas. Muy fácil, subimos con una cadeneta. Y ahora en la segunda vamos a meter nuestra agujita, cojo hilo, tiro hacia afuera, vuelvo a coger hilo y lo saco. Me voy a la siguiente cadeneta, cojo hilo, vuelvo a coger hilo y lo saco. Esto es así de fácil. Ya tenemos nuestro cordoncito terminado cuando terminemos estos puntos. En la siguiente cadeneta cojo hilo y saco.
siempre que la cadeneta esté derechita, ¿vale? Así de fácil. Bueno, pues yo me quedo ya terminando el cordoncito y ya tenemos nuestra capotita terminadita. Este es el cordoncito que nos va a quedar. Pues ya tenemos nuestra capotita terminada, mirad. Con su cordoncito hecho. Un complemento más para nuestro berelito. Ya tenemos dos cositas. ¿Vale? Vamos a ver qué más cositas hacemos. 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo, corazones.